Entonces continuamos con la tercera y cuarta parte que nos falta sobre el caso a Jesús. Entonces habíamos dicho, tercera parte, presunción de inocencia de Jesús. Y recordemos que se violaron, por la parte de derechos humanos, pues también el principio del debido proceso. Entonces, recordemos que se realizaron el proceso penal hebreo por el ente judicial del Sanedrín, ¿cierto? Y por el procónsul Poncio Pilato, o sea que hacían la función especial de jueces. Y en ese sentido recordemos que se violaron ciertos principios, el principio de diurnidad, ¿cierto?, que rezaba que debía aplicarse la pena antes de la puesta de sol, es decir, en el día. Y el principio de publicidad, que es donde debía llevarse la sentencia, las asambleas, el desahogo de pruebas en una plaza pública, llamado el gacit, ¿cierto? Bueno, bien. Todos esos principios, como vimos anteriormente, pues fueron violados. Otros principios que fueron violados, a saber, el principio de la presunción de inocencia de Jesús, por el cual toda persona, todo ciudadano es considerado inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y este principio hoy día está consagrado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? Para garantizar entonces lo que conocemos como el debido proceso. Entonces nótese que deriva el principio del debido proceso. Este es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho por lo menos a ciertas garantías mínimas. Y estas garantías mínimas son porque son tendentes entonces a asegurar un resultado, ojalá justo, por tanto, un resultado, ojalá equitativo dentro del proceso, a permitirle entonces tener la oportunidad de que el ciudadano o la ciudadana sea escuchado, la oportunidad que se pueda expresar y además hacer valer sus pretensiones legítimas, recuerden, ante el juez. Punto. Entonces, vemos aquí, en lo dicho anteriormente y lo reciente, que hallamos la figura del juez. Tomen nota. Y en el contexto del Antiguo Testamento, pues en ese contexto debemos preguntarnos nosotros, ¿quiénes son los jueces? Entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro, más concretamente, en el libro de los jueces, encontramos una mujer. Y esta mujer se llama Débora. Jueces 4:5. Reza. Ella tenía su tribunal
bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel. Estamos hablando del territorio de la zona montañosa conocida como Efraín. Y los israelitas acudían a ella, digamos, para resolver sus contiendas, disputas y demás conflictos. ¿Acudían ante quién? Ante Débora. ¿Quién era Débora? Bien. Características de los jueces. Aquí estamos señalando el caso particular de Débora. Débora, una mujer, miren sus características, de gran sabiduría, revelación, discernimiento. ¿Cuántas características van? 3. Se le suma los siguientes rasgos a esas características. Libertaria, defensora de las libertades fundamentales de su pueblo. Y Débora, aparte de todo ello, de cumplir su función de juez, de jueza, pues también era profetisa. Entonces estamos hablando de que no solamente son características y rasgos de estos jueces, entre ellos esta mujer tan sabia, Débora, sino que también eran dones que otorgaba el Señor. Bien, y esto aconteció antes de Cristo. Vamos pues, durante Cristo. Sin duda, durante Cristo el Sanedrín estaba apartado de estas características, de estos dones. Recuerden que el Sanedrín cumplía la función de juez. Estaban, por lo tanto, desconectados de un sentido muy importante que trabajamos en los anteriores procesos y que nos remite a un territorio de Antioquía de Siria, donde por primera vez llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Una de las primeras cristianas, ¿se acuerdan? Se llamaba ¿cómo? Berenice, ¿cierto? Entonces, estos judíos que debían aplicar la función judicial, pues están apartados de ese sentido que unía a toda la cristiandad. ¿El sentido de qué? El sentido de presencia, para que por favor nuevamente quede registrados. En ese sentido por el cual son amados, vividos, experimentados por esta conciencia sagrada de ser de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que este hombre llamado Jesús de Nazaret había expresado que era ¿qué? La verdad y la vida eterna. ¿Cierto? Tenemos eso por ese lado. Lo que nos indica que aquellos hombres que judicializaron a Jesús, e incluyendo a Poncio Pilato, lo que más experimentaban, vivían y expresaban y se movilizaban, no era por el sentido de presencia, sino por ¿cuál sentido? El sentido del yo, es decir, del ego racional que estudiamos en los anteriores procesos. Es decir, estaban completamente desconectados de esta comprensión viva. Y a ese sentido del yo se le evidencia, se le puede observar, porque el sentido del yo es el sentido de todo pensamiento, de toda imaginación, proyectado por el ego de la mente. Entonces tenemos aquí, evidentemente, que este ego mental está programado
está condicionado por los principios morales, por las normas éticas, las leyes y demás, pero alejado, distanciado ¿de qué? Del sentido de presencia. ¿Y de qué más estaban alejados estos supuestos jueces? ¿Qué es lo que caracterizó cuando hablamos de Débora, de la sabiduría, investigativamente del discernimiento profundo, del don de revelación? Porque operaban más por el sentido del yo, del ego mental. Entonces estamos recordando esa parte. Y con ello pasamos al siguiente proceso,